introducción, señoras y señores. Es una gran alegría para mí estar nuevamente en Perú. Recibí la invitación de mi querido amigo Mario Vargas Llosa cuando estaba en Europa, intentando ayudar a muchos países que han tenido tanta influencia cultural y de todo tipo en nosotros, a enfrentar lo que yo creo va a ser un hecho económico gigantesco, que es la quiebra del estado de bienestar. Estaba dando conferencias en España, en Italia, en Grecia, todos países que hoy día lloran por no tener el sistema de pensiones de capitalización individual que tiene Chile, que tiene Perú, que tiene Colombia, que tiene México, entre otros países. Pero no pude sino aceptar esta invitación de Mario porque recordé un encuentro por la libertad que Mario convocó en marzo de 1990, que para mí constituye un momento estelar en el desarrollo de América Latina. En Chile recién habíamos culminado exitosamente una gran revolución liberal. Liberal en lo económico, porque abrimos el camino a la iniciativa privada y al libre mercado para la creación de riqueza. Y Chile ha llegado ya a ser el país de América Latina con el mayor ingreso per cápita, con $16.000 por persona. Una revolución social, porque cambiamos el paradigma del estado de bienestar en pensiones, en salud, en educación, en desempleo, y hemos logrado reducir la pobreza desde un 45% de la población a solo un 15% de la población. Y una revolución política, porque partiendo de circunstancias excepcionales e irrepetibles y dolorosas en que en Chile se quebró la democracia, debido a la violencia que instaló la izquierda en Chile, nada hay más hermoso que construir una democracia. Y fuimos en Chile capaces de construir primero lo que Fareed Zakaria llama las instituciones de la libertad, aquellas instituciones indispensables para que una democracia esté al servicio de la libertad. En Chile solo habían universidades estatales o de la Iglesia Católica, televisión estatal o de la Iglesia Católica, Banco Central dependiente del poder político. Nosotros abrimos el mundo universitario a la libertad y la competencia, abrimos la televisión privada, creamos Banco Central autónomo, creamos un Estado de Derecho, creamos Tribunal Constitucional, creamos leyes orgánicas de partidos políticos. Hicimos una constitución de la cual soy orgulloso firmante ya en 1980, que estableció un camino ordenado, pacífico, constitucional, que se cumplió al pie de la letra y que culminó en marzo del 90. En esos momentos que yo estaba en el Encuentro por la Libertad, en Chile estaba siendo la epifanía de nuestra revolución liberal, porque culminaba entonces en una democracia al servicio de la libertad. Y eso ha hecho de Chile hoy día un país próspero, libre y estable. Pero en ese marzo del 90 también fue impresionante que una persona de la calidad intelectual, moral, personal de Mario Vargas Llosa se atreviera a invitar a un exministro chileno a explicar un modelo económico que entonces no mostraba necesariamente los resultados que después serían evidentes para el mundo entero. Y fue entonces aquí en Lima, en ese Encuentro por la Libertad, en que yo planteé mi optimismo, primero respecto al éxito de la transformación económica chilena, pero sostuve con mucha fuerza de que esa transformación podía transformarse en el punto de inflexión para toda América Latina. Porque los modelos, las ideas exitosas son universales y tienen un poder extraordinario. Yo creo en el poder de las ideas. Y con esas ideas podíamos cambiar otros países de América Latina en un efecto dominó, como se llamó hace algún tiempo. Porque los pueblos latinoamericanos son capaces de entender de que no hay nada más extraordinario que ver a un país latino, igual que todos los demás, porque todos somos, por supuesto, latinoamericanos
y compartimos valores, creencias, actitudes, culturas, hábitos, pero sin embargo un país latinoamericano comenzaba a emerger de su desarrollo y la pobreza. Entonces yo creo que ese marzo del 90 fue crucial, fue quizá el punto de inflexión en que América Latina pasó del tercer mundo, plagado de miseria, de inestabilidad política y social, a lo que yo llamo un segundo mundo. El segundo mundo antes se llamaba a la Unión Soviética y al bloque comunista, pero como quedó vacante ese término después de la caída estrepitosa del muro de Berlín, yo me he apropiado del término segundo mundo para calificar a los países que ya son de clase media internacional, ya han salido de lo peor. Yo he estado en África, sé lo que es el tercer mundo y el cuarto mundo. América Latina no está ahí. Gracias a muchas reformas hechas por mucha gente, América Latina ya está en el segundo mundo. Entonces pensé quizás este nuevo encuentro en Lima, 22 años después, puede ser otro punto de inflexión, en que pensemos las reformas que faltan para que América Latina ahora pase del segundo al primer mundo en nuestras vidas, en nuestra generación. ¿Qué proyecto más hermoso que sacar a América Latina, que por 500 años ha estado de una u otra forma viviendo en condiciones de mejorada y con muchos habitantes en la pobreza y en una silenciosa desesperación? Así que aquí estoy para plantearle que estamos en el umbral de un nuevo mundo. Otra vez, ese mapa no está invertido, está correcto, es otra manera de mirar el mundo. Yo miro el mundo, puedo poner el mapa de esa manera y me siento libre para hacerlo, porque así puedo enfrentar distintos problemas y así lo he explicado muchas veces en televisión chilena a los trabajadores y a los ciudadanos chilenos. Bueno, he traído muy pocos gráficos, pero tremendamente potentes. El primero, he logrado conseguir cifras de la economía chilena desde su independencia, cosa que es bastante difícil, para mostrar cómo durante casi 2 siglos Chile y sus élites políticas, gremiales, sindicales, eclesiásticas no encontraron el camino, perdieron el camino, no comprendieron que la libertad es integral y que tenía que haber una transformación profunda. Y ese es Chile de 1810, es el producto per cápita, es el indicador más fuerte que existe del nivel de vida de la población. Promedio, por supuesto, pero muy importante y utilizado para evaluar el nivel de vida de un país. Como ven, por 150 años Chile, el ingreso per cápita crece entre el 1 y el 2% al año. Cuando a alguien su salario le crece de 100 a 101, no lo nota, no puede eliminarse la pobreza, no puede mejorarse los hospitales, la escuela, la infraestructura, cuando los países crecen a un ritmo de tortuga. Y de nada servía que distintos partidos políticos de derecha, centro, izquierda prometieran que si ellos eran elegidos iban a subirle los beneficios, los salarios a todo el mundo, porque si no crece la economía, eso no se puede hacer sin inflación y sin producir desbalances fiscales, monetarios, de comercio exterior. La clave era el crecimiento. Un grupo de economistas profundamente liberales y demócratas decidimos que en vez de dejar que Chile se transformara en una dictadura perpetua, ya sea de los comunismos, de los militares o del extremismo de moda, teníamos que convivir con un gobierno imperfecto para crear la libertad. Y lo hicimos con nuestros principios y logramos ese cambio extraordinario de tendencia. Ustedes ven que después de una crisis del 80-81 mundial, el ingreso per cápita de Chile comienza a crecer al 5% anual, con la economía creciendo al 7, 7,5%, 8% en algunos años. Y ustedes ven cómo esa curva lo dice todo, la elocuencia de esa curva roja al final, es la que lleva a Chile a $16.000 per cápita, y que si sigue en esa dirección, va a tocar luego a los países más pobres de Europa, Grecia, Portugal. Ha ayudado lamentablemente porque la curva de ellos va hacia abajo, así que nos vamos a cruzar con mayor facilidad. Pero no les deseo, por supuesto, eso, estoy tratando por el contrario de ayudarlos. Pero Chile va como avión. Y no se confundan con la prensa y con algunos problemas propios del desarrollo. En Chile habían 100.000 estudiantes en ese tiempo, el 75, en la universidad. Nosotros permitimos por primera vez en la historia de Chile la formación libre de universidades, institutos técnicos, institutos profesionales. Y hoy día hay 1.200.000 personas. De ese 1.200.000 personas en la universidad, 2/3 de ellos nos dicen que sus padres nunca tuvieron opción de una educación técnica, profesional o universitaria. Los hijos son mucho más que los padres.
Ahora que hoy día esos hijos además quieren que ojalá la matrícula sea más baja, en fin, es un detalle, es un problema, se verá, se discute, esa es la democracia, pero no se engañe nadie de que no está en peligro para lo más mínimo lo que es un modelo económico que está produciendo lo que estamos viendo. Y al final es ese crecimiento, unido, como dije, a una transformación social profunda, las políticas de focalización de los subsidios a los extremadamente pobres, con el cambio del sistema de pensiones que ha restaurado la solvencia del Estado de Chile. Cuando yo fui ministro de Trabajo y Previsión Social, Chile tenía una deuda pensional de 100% del Producto Interno Bruto. Déjeme decirle que es la deuda que tiene hoy día Estados Unidos. Europa tiene 300% del Producto Interno Bruto. Hoy día la deuda pensional de Chile es 6% del Producto Interno Bruto, yendo hacia cero, porque como se cerró, por supuesto, el sistema quebrado, estatal, bismarckiano, no contributivo, irresponsable, esa deuda pensional de Chile va a ser cero. Chile no tiene deuda externa, no tiene deuda pensional tampoco. El Estado, la solvencia del Estado es triple A. Y yo en mis charlas en Estados Unidos he dicho que Chile va a tener un rating mayor que el de Francia, que el de Italia, que el de España en cualquier momento. Un país latinoamericano va a ser más creíble en su solvencia estatal que los viejos países del continente. Y quizá algún día que Estados Unidos, dependiendo si son capaces de resolver su gran crisis de las pensiones y de la salud. Ese Estado solvente, entonces, puede dedicar recursos a los más pobres, para la igualdad de oportunidades, que es esencial del credo liberal, creando redes sociales para que nadie caiga debajo de un cierto nivel de ingreso, para que todos tengan un mínimo nivel de salud, de educación, de nutrición, y lo hemos logrado. Y la pobreza cae de 45 a 15%. ¿Quién puede discutir un modelo económico, una transformación liberal que genere ese recurso, una transformación liberal para derrotar la pobreza y que ha sido virtualmente derrotada? Esto es un hecho, quizás, a juicio mío, lo más importante en la historia de Chile. El bajar la pobreza a la mitad de la población, a un 15%. Ahora nos queda eliminar ese 15%, por supuesto, hay siempre un desafío. Pero a mí a veces me dicen gente que el vaso de Chile o de América Latina está medio vacío. El vaso de Chile no solo está medio lleno, está 3/4 lleno, como está el de Perú. Ahora, esto lo produce la libertad, y eso es lo hermoso. Y veamos esto, el Fraser Institute, en conjunto con el Cato Institute y 150 think tanks del mundo, calcula lo que se llama un índice de libertad económica mundial. Y se ranquean hoy día 141 países en 43 variables distintas que incluyen el Estado de Derecho. La transparencia de los actos administrativos son variables económicas, sociales, institucionales, aparte, por supuesto, de las clásicas de libertad de comercio, de gasto público. 43 variables, ranqueadas por los mejores economistas académicos del mundo. Esto lo crea intelectualmente de verdad Milton Friedman. Pero en cada país hay un think tank que provee las variables. Esto se hace con mucho cuidado. Pues bien, Chile en 1970, que se ranqueaban solamente 54 países, era el último país del mundo. Era el país 54 de 54. Descubrí que estaba debajo del Congo. No tengo nada contra el Congo, digamos, pero no es menor estar en peor situación de libertad económica que el Congo. Entonces algunos se preguntan qué pasó en Chile el 70, 73, pero vean eso. En fin, no voy a entrar en una cosa histórica, pero mire qué interesante, el último país del mundo de los estudiados en libertad económica. El 2009, el último año en que se hace este ranking, el último año, no se ha hecho otro después. Son cifras del 2009, se publica el 2011, esto está saliendo del horno. Chile sube al lugar número 7 del mundo. Un lugar por encima del país de los padres fundadores de Estados Unidos. Ahora, entre el séptimo y el octavo da lo mismo, por supuesto, pero es extraordinario. Los 10 primeros países son todos anglosajones, por supuesto. Y primero Hong Kong. Yo siempre le digo a mi amigo el Fraser que no saben que Hong Kong ya no es un país, y China se informa de este gráfico, se va a enojar con el Fraser Institute, porque Hong Kong es parte de China. Más tarde que sacamos a Hong Kong, que a mí me interesa, Chile sube al número 6 del mundo. Pero en fin, esta es la libertad. Entonces, las reformas por la libertad, hechas con extraordinario esfuerzo, las circunstancias más difíciles. Ustedes saben que bajo un gobierno de las Fuerzas Armadas, el gran historiador Claudio Belli, en su libro reeditado Un Nuevo Mundo,
el nuevo mundo, los dos mundos, dice que obviamente no hay fuerza más estatista que la Fuerza Armada, es una organización del Estado, centralmente planificada, vertical, alérgica al libre mercado, desconocedora de la libertad, por razones históricas. Pues bien, a ellos se les convence y a toda la gente que está alrededor, porque las Fuerzas Armadas tienen primos, hermanos, suegras que opinan los fines de semana, todo el mundo habla, o sea, hay un proceso, si no se cambian las grandes reformas de un país simplemente por voluntad de un ministro, por joven y energético que sea, sino que se logra convencer a la población a través de la televisión, a través de múltiples mecanismos, y finalmente se llega a esta revolución por la libertad, que trae crecimiento, disminución de la pobreza y democracia y estabilidad. Pero en marzo del 90 se discuten estos temas aquí en Lima. Y yo recuerdo el entusiasmo que genera la explicación de lo que entonces no se conocía en Perú, el sistema FP, y en Mario, y en muchos de ustedes que se han acercado y se recuerdan ese 89, ese 90, porque fueron varias ocasiones antes. Bueno, y finalmente es un año después se hace en Perú. Ahora, que no lo haga lamentablemente la persona que lo trae, que lo promueve, el mundo es imperfecto, la vida es injusta, dijo John Kennedy. Pero lo importante es que se trae la libertad. Yo creo mucho más en quien siembra la idea que el que cosecha la fruta. Incluso más, en ese encuentro por la libertad, ya que está el entonces senador Uribe acá, yo recuerdo que se me acerca al final un joven que me dice, mira, soy asesor del candidato presidencial colombiano César Gaviria, es muy posible que gane. Si Gaviria ganara, usted iría a Colombia a darnos exactamente la charla que ha dado en el pueblito, aquí en Lima. Y ese señor se llamaba Juan Manuel Santos y 2 meses después o 3 meses después efectivamente me invita, nos reunimos 5 horas con el presidente Gaviria y todo el gabinete económico. Lo recordé el viernes en que estuve en el Palacio de Nariño con Juan Manuel. Y gracias a muchos colombianos que se la jugaron, entre otros el senador Uribe, que fue el ponente de la reforma, que hubo que enfrentar obstáculos en el Congreso, pero se saca. Por eso que yo llamé, es un pequeño congreso que hicimos ahí, yo llamo el sistema FP el sistema de los 3 presidentes. Gaviria, Uribe y Santos. Que podrán tener otras diferencias, pero son entre ellos. En el sistema FP, gracias a Dios, estamos unidos. Y como digo, Perú comienza entonces el proceso. Y Perú, que en el año 1990, ese momento estelar que llamo yo, era el país número 103 del mundo. Imagínense, el país número 103 del mundo en libertad económica, cuando ya Chile ya había subido al 27. Bueno, Perú hoy día escala con una fuerza extraordinaria desde el número 103 al número 28 del mundo. Y estos son 43 variables extraordinariamente estudiadas. Estas no son opiniones de la prensa, no son opiniones a la hora del cóctel. Estos son datos duros que llamamos nosotros. De tal de que me declaro muy optimista por el futuro de Perú. Y aquí viene. De hecho, el mismo gráfico, mi amigo Felipe Ortiz de Ceballos me ha conseguido cifras del siglo XIX de Perú que nadie tenía del producto, gracias a un estudio que cito. Y de nuevo, parecido, la gran caída, por supuesto, anterior a 1990 del ingreso per cápita, una caída dramática, y Perú comienza entonces de nuevo el despegue. Y miren lo parecido que es con la curva de Chile, que simplemente tiene menos años. Pero la tendencia, la pendiente que llamamos los economistas va en la misma dirección, y ya las cifras de pobreza hablan de un 55 a 28%. Eso es extraordinario, son millones de personas que salen de la pobreza y de su desarrollo. Pero como dije anteriormente, todavía falta mucho por hacer. Y como no tengo el espacio para hacer este mismo cuadro que lo estoy haciendo para cada país de América Latina, para presentar estas pocas cifras clave, y quizás en otro encuentro las presentaré, quiero dedicar el resto a plantear 4 reformas que yo creo que se necesitan en todos o casi todos los países de América Latina, siendo cada uno, por supuesto, distinto al otro. He tratado de buscar un denominador común de problema y quisiera plantear los titulares en el poco espacio que tenemos, pero quiero ser importante. La primera, yo creo que la gran mayoría de los países de América Latina, desde ya Perú, requiere una reforma laboral radical.
No hay nada que elimine con mayor rapidez la desigualdad y la pobreza que tener un empleo productivo, ojalá en el sector privado. Todos los indicadores y estudios prueban que una de las causas de la disparidad de ingresos es que en el primer quintil de ingresos todo el mundo trabaja, incluso trabaja el hombre y la mujer, de manera tal de que suman ingresos. Y pueden contratar servicio doméstico para que trabaje el hombre y la mujer y suman ingresos y se hacen más con mayor ingreso, con mayor prosperidad. Y eso es un hecho y no tiene nada repudiable. Pero en el quintil más bajo, en el 20% más bajo, en todos nuestros países, más de la mitad de la gente está desempleada. Y desde ya la mujer no tiene generalmente posibilidad alguna de trabajar y de aportar en ingresos, lo cual puede ser bueno o malo. Yo no entro en esa discusión que es muy interesante y compleja, pero el hecho concreto es que no tienen ingresos. Los pobres no tienen empleo, por lo tanto no tienen ingresos, por lo tanto son pobres. Entonces alguien descubre que hay, fíjese que es distinto el nivel de ingresos de arriba abajo, pero sí, obviamente, si hay unos que tienen empleo productivo en el sector privado y otros no tienen empleo de ningún tipo. Entonces el pleno empleo, a mí me sorprende tantos presidentes que se visten de una supuesta pasión social y sin embargo ceden ante las centrales sindicales monopólicas de muchos países, no de todos, y establecen leyes que protegen exageradamente a los trabajadores afiliados a las centrales sindicales, pero en desmedro, no los empresarios, es decir, en desmedro de los trabajadores no sindicalizados. La gran injusticia es la excesiva protección de trabajadores sindicalizados en contra de los trabajadores no sindicalizados, que son la inmensa mayoría, que son los más pobres, que son los informales, que son los provincianos, que son las minorías, que son los más vulnerables. Pero ¿quién se enfrenta a las centrales sindicales? ¿Quién habla de que ese es un problema en América Latina? O incluso en España. En España, en fin, había un gobierno socialista y ese gobierno socialista deja a España con un 45% de desempleo juvenil. ¿Cómo puede llamarse socialista un primer ministro que preside sobre la mitad de sus jóvenes desempleados? Y además de la quiebra del Estado, que hace entonces que hoy día los españoles estén, fíjese, emigrando al Nuevo Mundo a buscar trabajo. Y se están haciendo algunas reformas en la dirección correcta, insuficientes lamentablemente. Pero las centrales sindicales siguen siendo subsidiadas en cientos de millones de euros por el propio Estado. Al igual que las centrales empresariales, habría que eliminar esos subsidios a ambos mañana a la mañana. Porque esos grupos que se sientan a la mesa de la concertación son los grupos que representan intereses creados, no están representando al 100% de la población de ninguna manera. Sin embargo, no solo los sientan a la mesa, sino que les dan cientos de millones de euros para que hagan oír su voz y eventualmente para que hagan presiones o incluso paro. Hay que hacer una reforma laboral. No quiero entrar al detalle. Está el tema de las indemnizaciones, que hay que transformarlo en un seguro de desempleo, una cuenta individual de desempleo. En Chile lo hemos hecho, para que así sea mucho más flexible la decisión de contratación y despido, y que el trabajador esté protegido con un seguro de desempleo, con su propio ahorro y con un aporte del Estado a través de una cuenta de capitalización para el desempleo. Pero no a través de las indemnizaciones por año de servicio, que son profundamente distorsionadoras, opacas, y que generan entonces que los empleadores no quieren tener trabajadores formales, no quieren tener contratos de trabajo. El pleno empleo, incluso un exministro de Michelle Bachelet acaba de publicar un libro en Chile que se llama El pleno empleo es, dice, incluso va más lejos, la solución a la desigualdad. Yo le habría agregado, y se lo dije con mucha cordialidad civil, el pleno empleo y la educación de calidad. Y voy a mi segunda reforma, la segunda reforma es la educación. Es evidente que primero hay que crecer para tener recursos. Me tocó como ministro de Minería abrir la minería chilena a la propiedad privada. Un presidente chileno había cambiado la Constitución para poder confiscar minas extranjeras y había prohibido toda propiedad privada en la minería en Chile. Es como prohibir la explotación de petróleo en Arabia Saudita. Y por 10 años en Chile nadie exploró una mina porque estaba prohibida la propiedad privada. Y sin propiedad privada nadie coloca 1.000, 2.000, 5.000 millones de dólares para encontrar nuevas minas. Pero imagínense, una Constitución incluso aprobada, en fin, con un debate absolutamente demagógico, pero había quedado en la Constitución de Chile y no se podía sacar. Y logramos a través de una ley constitucional crear un sistema de concesiones plenas que ha llevado a que cuando yo era ministro de Minería Chile producía 1 millón de toneladas de cobre. Tenía un lechero yo detrás de mi oficina, me acuerdo, y no se movía porque como nadie exploraba, yo miraba el lechero a ver si se movía y no se movía nunca.
Era 1 millón todos los días, todos los años, todos los meses, a $1 que vendíamos el cobre. Chile hoy día está a punto de producir 6 millones de toneladas de cobre, multiplicado por 6. Yo recuerdo cuando Chile producía 1 millón de toneladas, Zambia también producía 1 millón de toneladas. Yo me encontraba en los encuentros del CIPEC con el ministro de Zambia, conversábamos, los dos éramos iguales, 1 millón, 1 millón. Zambia produce hoy día 300.000 toneladas de cobre, con socialismo, con estatización. Chile produce 6 millones de toneladas de cobre. Y como además tenemos al bendito Deng Xiaoping en China, que ha hecho crecer a China, y China compra más cobre, el precio del cobre es $4. Lo que yo les enseño a mis alumnos, P por Q, precio por cantidad, 6 por 4, 24. Chile tiene 24 veces los recursos en moneda extranjera que tenía antes. Bueno, con eso se puede mejorar la educación y muchas otras cosas. Porque esa fue la tesis. Yo sostuve desde el país entero para atreverme a hacer esta reforma que contaba, obviamente, contra todo lo políticamente correcto de Chile. Se oponía a la derecha, el centro y la izquierda. Pero yo decía, si Dios ha escondido recursos naturales, nuestras montañas, nuestros desiertos, para que nosotros con la ingenuidad humana, con el esfuerzo, con el emprendimiento los encontremos, es para que los encontremos, los desarrollemos y los transformemos en educación, en salud, en nutrición, en capital humano, en el único capital que no se puede quedar obsoleto, el único capital que puede permitir a nuestros pueblos competir en la economía globalizada, con tecnología del siglo XXI. Entonces la visión desde entonces fue desarrollemos los recursos naturales. Hay un impuesto importante, por supuesto, al Estado, que existe, estable. Eso produce recursos naturales. En Chile han habido años, depende mucho del precio del cobre, han habido años en que la recaudación tributaria debido a las nuevas minas de cobre financia todo el presupuesto del Ministerio de Educación de Chile. Eso es transformar riqueza inerte, que sacamos tener esa riqueza escondida. Transformémosla en capital humano, pero para eso hay que tener el coraje de abrir los derechos de propiedad y van a haber ataques de todo tipo. Y establecer reglas claras, honestas. Incluso nosotros establecimos que todas las concesiones las da el Poder Judicial. Antes las podía dar el ministro de Minería, una fuente de corrupción inconmensurable, que todavía en América Latina los gobiernos entregan y conceden y se crea este capitalismo de los amigos, este capitalismo monopólico, peligrosísimo, corrupto, injusto. Sobre Chile yo le corté las manos a todos los ministros de Minería de Chile de que pudieran entregar concesiones, lo entrega el Poder Judicial. Usted encuentra una mina, va donde un juez a reclamarla como objeto de una concesión, que bajo ciertas características la obtiene, pero no entra el poder político. Imagínense, ahí está la corrupción. Se habla mucho de corrupción en América Latina, pero nadie habla de la gran fuente de corrupción, que es la discrecionalidad del poder político, del Estado. Habrán otras corrupciones, por supuesto, pero es el Estado gigante, desbordado, arbitrario, la que produce oportunidades, pero infinitas para la corrupción. Pero la educación, decía, la segunda gran reforma es la educación. Y ahí hay muchas cosas que hacer, pero y los recursos son necesarios y están. Pero la clave aquí es entender de que la educación, la calidad de la educación va a mejorar con la competencia. Yo soy partidario del famoso esquema de subsidio a la demanda, el voucher friedmaniano, lo hemos implementado en Chile a media, que compitan las escuelas privadas y estatales por el voucher que le lleva a los padres. El Estado, como ustedes saben, financia con recursos estatales el costo de la matrícula, entregándole un cheque escolar al padre, a la madre, que se preocupan del hijo, y ellos escojan la escuela. Que no estén obligados, como están obligados en muchas partes, a ir a la escuela, a la universidad estatal, que por lo demás muchas veces reflejan lamentablemente los valores y las costumbres del Estado, con un profundo efecto incluso doctrinario y filosófico. En Chile el Ministerio de Educación sigue haciendo los textos de historia. ¿Cómo es posible que el poder político haga los textos de historia y los meta a los niños de 8 años? Los entregue gratis en todas las escuelas estatales y tienen que educarse según lo que el partido político arriba dice que es la historia. Competencia, libertad de educación, libertad de texto, libertad de currículum, empresas privadas. En Chile estábamos hasta hace un año con este sistema, el 50% de padres que llevaban a sus niños a escuelas estatales y 50% a escuelas privadas. Y el año pasado el furor izquierdista desbocado, como otras veces en la historia de Chile, se ha disparado en el pie de manera maravillosa, extraordinaria. Se han tomado todas las escuelas estatales, los municipios.
El país entero ha entrado en conmoción, las revistas internacionales han nombrado personajes del año a cada persona que tiraba una piedra, una bomba. Bueno, el hecho concreto es que los padres silenciosos de Chile recién en marzo han bajado en un 20% la matrícula de las escuelas estatales. Se han llevado a los hijos de las escuelas tomadas a las escuelas privadas. En Chile ahora ya tenemos 60% de educación privada, gracias a estos jóvenes que en vez de discutir los temas en democracia, con racionalidad, tiran piedras, toman escuelas, han perdido cientos de miles de niños el año escolar. Lo que es perder el año escolar para un niño, para una familia. No lo van a recuperar nunca. Lo que no estudiaron ya no lo van a saber en la vida. Y va a haber un empleador, va a haber un momento en que esos niños que alegremente creían que estaban haciendo algo muy positivo, por el contrario, se estaban deseducando. Pero en Chile hemos ido y yo creo que este proceso va a seguir. Pero en América Latina entera se requiere entonces un aumento de la calidad y yo creo que viene con la competencia y con el sector privado. Y nos va a ayudar mucho un desarrollo extraordinario que es la Internet, la educación online. Yo soy un gran partidario de que se pueda y se le permita a los alumnos tomar clases online. Esto es muy fácil. Ustedes saben, la famosa iPad maravilloso de Steve Jobs valdrá $500, $800, pero los hindúes acaban de licitar 30 millones de tablets para su colegio y ha salido un proveedor privado por $50. Se llama el Akash, que en sánscrito significa esperanza. $50. En Chile hay 3 millones de estudiantes. Yo propongo infructuosamente que en vez de gastarse dinero en tantas cosas inútiles, 3 millones por $50 son apenas 150 millones de dólares. Se le puede entregar una caja a cada niño de Chile. Y después se conecta con Wi-Fi toda la escuela. Y todo niño tiene una tableta. Y está conectado al mundo de la enciclopedia, de las discusiones. Podrían estar escuchando esta charla. Como la están algunas personas en este momento tuiteando, podrían estar escuchando los niños de América Latina esta charla. Esto está adquiriendo una velocidad vertiginosa. El año pasado un profesor de Stanford famoso, gran pedagogo, una maravilla, que solo podía hacerle clase a 50, 100 personas, decidió salirse de Stanford, se fue a Google y puso su curso gratis en Internet. Se registraron 160.000 estudiantes. De India, de pueblos alejados de India, de gente en la sierra. Porque el pobre, el alejado, no tiene oportunidad alguna de escuchar a los grandes maestros, a los grandes profesores, a los Sócrates de nuestro tiempo. Entonces que los Sócrates vayan al Internet. Ese profesor de Stanford estima que va a lograr este año 500.000 alumnos online. Y online significa que él aparece, hace la clase, después viene su ayudante y pone prueba, y después pone texto, y después pone gráfico, y después hace un link a la historia romana con esto. En fin, entonces, las posibilidades son infinitas, pero a mí lo que más me gusta es el empoderamiento que esto le produce a los pobres, que no van a ir nunca a Harvard, ni a MIT, ni a la Universidad de Lima. Algunos sí, pero no todos, pero que puedan el día de mañana escuchar al doctor Pedro Cateriano online, en esta pantalla, el doctor sentado acá, haciendo una gran clase de historia, de derecho, y con 100.000 alumnos peruanos, no con 50. Bueno, eso viene, a menos que el Estado ponga trabas, al final va a venir, pero que el Estado no se ponga al frente de la educación online, que va a ser una educación liberalizadora. Ustedes se imaginan el colegio de profesores, tiene nada que ver, se explota todos los monopolios. Entonces los buenos profesores van a poder educar a los niños, y los niños pobres, los niños que no tienen acceso. MIT, la segunda universidad del mundo, la primera es Harvard, el año pasado, hace un mes, de abrir un proyecto que se llama MITx, con una X, en que MIT va a poner sus mejores cursos online gratis, la segunda mejor universidad del mundo, a la cual acceden hoy día apenas todos los años 200 estudiantes, gente que tiene que pagar $50.000 al año. Hoy día MIT va a educar. Un joven peruano de Ayacucho, de Piura, de Ica, va a poder estudiar en MIT. Esto es una revolución. Tercero, un tema que a mí me asombra que nunca se trata. Yo sigo desde lejos, por supuesto, todas estas reuniones internacionales, las frecuentes cumbres. El presidente Santos me dijo que había hecho una cumbre virtual y que, en fin, estaba muy entusiasmado. Y le dije, está bien, pero ojalá eliminen la gran mayoría de las cumbres, o si las tienen que hacer, la hagan en la Antártica para que no molesten el tráfico
de las ciudades de América Latina y no pierdan 3 días, porque si van a la Antártica van a estar 5 horas y se van a volver a sus casas con sus familias. Y esto va a ser bueno para la familia y bueno para el tráfico y bueno para los países. Pero en fin, hay muchas cumbres, muchas reuniones, muchos organismos, mucha burocracia internacional, mucha declaración rimbombante. Pero, por ejemplo, nadie habla del gasto militar. A mí me sorprende que en todas estas expresiones de amistad, de paz, de que la OEA, el UNASUR, el Este, la cumbre acá, y nadie habla una palabra de que los países gastamos cientos de millones, miles de millones de dólares, 2, 3% en algunos países del Producto Interno Bruto, en gasto militar. Ahora, por supuesto, no estoy proponiendo que ningún país se desarme unilateralmente, no soy un ingenuo pacifista, hay problemas, hay fronteras, hay momentos históricos complicados, lo sé. Pero ¿cómo no somos capaces? ¿Cómo no se puede mencionar en un seminario sobre América Latina el gasto militar? Y que de manera conjunta, por supuesto, ordenada, negociada, transparente, sabiendo, vayamos en la ruta de disminuir fuertemente el gasto militar y gastarlo en educación y en salud y en nutrición y en los pobres. Ahora alguien dirá, pero todavía puede haber conflictos. Claro, si hay algunos conflictos. Entre Chile y Perú hay un cierto diferendo. Yo siempre he dicho, no conozco quien tiene la razón, no soy experto marítimo. Hay otras personas aquí que sí han expresado su postura, pero yo no la tengo. Pero lo que yo sé es una cosa, que si se ha llevado a una corte internacional, ese fallo tiene que ser respetado por ambos países de inmediato, sin remilgo ni calificación alguna, manteniendo la amistad en todos los demás campos que existen entre los países, porque ese es el único camino abierto a una persona racional y que ama la paz. A mí me sorprende que no se discutan fórmulas novedosas. Por ejemplo, hubo hace un tiempo un tratado de Tlatelolco que impidió, gracias a Dios, la entrada de armas nucleares en América Latina, pero hoy día hay otras armas que, aunque no tengan el poder de un arma nuclear, son tremendamente destructivas y agresivas. Hay aviones que pueden destrozarle la infraestructura a un país, que valen 500 millones de dólares, 10 hospitales. Hay portaaviones, qué cosa más agresiva que el portaavión, que lleva la flota aérea lo más cerca posible de las capitales adversarias o de las represas adversarias o de las minas adversarias para destrozarlas. ¿No podríamos comenzar, por ejemplo, eliminando algunas de estas armas agresivas, carísimas, sofisticadas, que nos venden las grandes empresas multinacionales, que ellas venden su producto? Yo no hago demagogia ahí, pero somos nosotros las que las compramos, sin necesitarlas, o nos vamos a bombardear todas las cosas. Menos ahora que estamos en este proceso de inversiones cruzadas, en que los chilenos vienen a Perú, a Colombia, los colombianos a Chile. Estamos mezclados, ese es el gran sueño que tuvieron los europeos después de la Segunda Guerra Mundial, Schuman, Monnet, Adenauer, que unieron con inversiones, con gente a Francia y Alemania. Es impensable un conflicto bélico. Bueno, que sea impensable en América Latina. Y su consecuencia lógica es esa reducción respetuosa con las Fuerzas Armadas, que son necesarias en cada país, pero claro, con un claro control civil sobre ella y un claro control civil sobre el gasto militar que compite con otras partidas de gasto de enorme importancia nacional. Y por último, y termino, hay que alimentar un proceso de integración desde abajo, llamo yo. Los intentos de integración desde arriba, de las cúpulas, desde las autoridades políticas, y lo acaba de reconocer el presidente Lacalle con enorme honestidad en el tema de Mercosur. Pero en fin, hay otro. No es por ahí. Yo creo en la integración de América Latina, he creído toda mi vida. Pero creo que es una integración promovida por la sociedad civil y no por la sociedad política. Es una integración que se produce primero por el comercio, por ejemplo. Y obviamente que América Latina debería ser un área de absoluto libre comercio. Y es intolerable lo que hacen algunos países, que porque tienen ciertas dificultades comienzan a poner enormes trabas a las importaciones, como también se mencionó. No, el libre comercio es el libre comercio, en las buenas y en las malas. En segundo lugar, la libertad de inversiones, con reglas claras, con convenios de doble tributación, en fin, sin recelos a que venga una empresa extranjera a ayudar con tecnología, con capital al país, y que vaya del otro país. Esto es cruzado, como se está produciendo maravillosamente bien ahora. A mí me preocupaba al principio que solamente los
empresarios chilenos vienen a Perú porque creían en Perú. Pero ahora los empresarios peruanos están yendo a Chile y eso es extremadamente positivo. La integración de las personas, ¿por qué seguimos con estas trabas al movimiento de las personas? Yo entro a Lima, vengo a este seminario, pero tengo que llenar un papelito con unos cuadritos chicos que no veo ya. Y hacer una cola, me demoré lo mismo en la cola de inmigración que en el vuelo de Santiago de Chile. ¿Por qué no pasamos? ¿Por qué no tenemos un acuerdo de Schengen, como se llama el acuerdo europeo, que los europeos se mueven libremente? La infraestructura. Se ha dicho que al gran Bolívar lo derrotó la geografía, claro, la geografía de América Latina. Qué difícil llegar de Caracas, de Bogotá a Lima, cruzar las cordilleras, la Amazonas, los ríos. Hoy día, y con los fondos de las AFP, como lo estamos haciendo en Chile, que invierten en infraestructura, porque las AFP tienen que invertir a 30 años, nada mejor que invertir en caminos, en aeropuertos, en infraestructura. Hay un gran empresario argentino, amigo mío, que está pensando en un canal de Panamá en el sur, un corredor bioceánico con túneles de baja altura entre Argentina y Chile para vigorizar esa relación. En fin, podrán haber carreteras, obviamente que tienen que ser rentables, socialmente, que llamamos los economistas, tienen que tener una rentabilidad bien calculada, no hay que crear cosas faraónicas, por supuesto, y por eso es que en la medida que sean financiadas en parte por las AFP asegura que se van a mirar los números, que se va a ver el tráfico, que se va a ver la posibilidad, pero siempre en valor presente, mirando hacia lo que puede ser. Pero América Latina no tiene infraestructura que conecte a nuestros países. Se está creando una gran infraestructura aérea que antes no existía. Existe la infraestructura de la red virtual, maravillosa. Nosotros estábamos en una universidad del Cato, que hay alumnos de todas partes. Yo veía cómo tuiteaban, cómo están en contacto. Estoy seguro que esta misma charla está siendo tuiteada por miles y cientos de miles quizás de jóvenes, como la de los demás expositores. Ese es el mundo virtual, pero necesitamos también infraestructura física. Y para eso, derechos de propiedad, regulaciones claras y estables y que no las cambie el presidente de turno por la presión de turno, aceptación de capitales cruzados. En fin, se va a requerir mucho. Lo quiero terminar recordando una maravillosa frase del gran estadista griego de Pericles, que dijo alguna vez que el secreto de la felicidad es la libertad y el secreto de la libertad es un corazón valiente. Se va a requerir un corazón valiente en América Latina, de presidentes que se llegan al poder estén dispuestos a entregarlo, de ministros que se llegan al poder estén dispuestos a cortarse sus prerrogativas y sus poderes y sus discrecionalidades para descentralizar su propio poder, ojalá eliminar su propio ministerio al final de la tarea. Corazón valiente de empresarios que no se vayan por el camino de la colusión, del monopolio para subir sus utilidades, sino que por el camino de la competencia, de la reducción de costos, del avance tecnológico. Corazón valiente de los centrales sindicalistas, que no protejan solamente a unos pequeños grupos de amigos que piensen en el empleo de toda la sociedad y que se atrevan entonces a permitir la flexibilidad laboral. En fin, me confieso culpable de ser optimista porque creo que en América Latina ya hemos cruzado el umbral del tercer mundo al segundo mundo y ahora la próxima gran tarea noble, maravillosa, hermosa es llegar al primer mundo en nuestra generación. Muchas gracias.